Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder reunirnos, congregarnos y poder interactuar como una parte de lo que es estar en comunión. El día de hoy vamos a estar analizando un tema muy importante que se titula Una vida que despierta generaciones. Va a ser una reflexión muy personal y también estoy seguro que para ustedes también y como congregación. ¿Ok? Se basa en el texto de 2 Timoteo 2:2 que dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Basado en 2 Timoteo capítulo 2:2. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está preso. Está preso y está a punto de, ya sabe él que va a morir en manos de Nerón, ¿sí? Va a ser sacrificado, ¿sí? Y cuando Pablo escribe este texto, como expliqué hace un momento, está preso. Y obviamente un preso, ¿qué significa? ¿Sí? Obviamente está pasando por algún dolor. No hay una buena, obviamente no está interactuando en la parte social, está siendo estigmatizado, ¿ok? Está siendo discriminado seguramente, probablemente también está padeciendo algún tipo de enfermedad ya, ¿sí? Entonces hay muchos aspectos donde Pablo desde esa cárcel, un lugar frío seguramente, de lo que no son como las cárceles de ahora, porque las cárceles de ahora son VIP comparadas a las de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, qué interesante en ese contexto que Pablo escribe esto a Timoteo, ¿sí? Y hay que reconocer que Pablo, cuando escribe esto y dice, ¿verdad?, y da esta encomienda, da esta direccionalidad a Timoteo, él no le escribe desde un ambiente que está de éxito probablemente, o no está desde un lugar de comodidad de cualquier día. Ese sí es un apóstol. Probablemente estaba siendo juzgado de que siendo apóstol, ¿cómo es que va a estar preso? Y siendo apóstol, siervo del Señor, ¿cómo es que va a estar a punto de morir? ¿Ok? Y cuando Pablo entonces encomienda este mensaje a Timoteo, socialmente se encuentra en una situación no de referencia social. ¿Ok? Lo hace desde la parte del ser, desde una parte convencido del ser. Fíjense, este texto nace desde un hombre que está conectado completamente con su esencia. No lo está haciendo nuevamente desde un ámbito de lujos, de éxitos sociales, de renombre o de reconocimiento social. Al contrario, él decía que hay mucha gente que lo da mal. Pero él lo hace completamente confiado desde un estado conectado y completamente consciente de quién es y qué está haciendo. ¿Ok? Y desde ahí puede emitir este comentario, esta dirección a Timoteo para darle esta referencia muy, muy importante. ¿Ok? Y a mí me parece muy interesante este punto cuando Pablo escribe esto a Timoteo, porque obviamente Pablo está a punto de partir. Va a ser decapitado, va a morir y va a partir. Y en otras palabras dice: lo que has visto en mí, lo que has oído en mí, hazlo tú también. ¿Ok? En otras palabras, es un punto muy interesante. Lo que has visto en mí, has oído en mí, desde donde yo soy en Dios, desde mi identidad en Dios, desde ahí, hazlo. Y cambia completamente. Entonces, no sé si ustedes pueden imaginarse un poquito que alguien le mande un consejo de éxito de vida, que esté encarcelado esté en la cárcel y que esté pronto incluso pongamos que esté en una situación de pena de muerte o está a punto de morir en la cárcel. Entonces cualquiera puede decir: ¿y qué me puede aconsejar este man que está en la cárcel? O sea, ¿qué me puede decir? ¿Ok? ¿Qué me puede decir una persona que socialmente es estigmatizada? Muchos de ustedes mismos, si algún familiar está preso, ¿a cuántos les causa tanto placer ir a la cárcel?
Sí, y si le ven saliendo de la cárcel, ¿qué le dicen? ¿Qué le pasó? ¿Quién está aquí? Y cuente, ¿no es cierto? Porque hay desde ese punto de estigmatización. ¿Ok? Entonces, en ese contexto se escribe esta carta. Entonces, me pareció muy importante reconocer este punto. ¿Ok? Entonces, en base a esto, vamos a analizar este punto. Hoy por hoy se está demostrando a niveles de, no se llaman aquí las estadísticas, sí están, ¿verdad? Entonces, las estadísticas en Estados Unidos dicen que el 44% de los jóvenes adultos carece de una afiliación religiosa. ¿Qué significa una afiliación religiosa? No tienen ninguna identificación con algún tipo de creencia. ¿Qué quiere decir? Que en Estados Unidos de cada 10 chicos o de cada 100 chicos, 44 definitivamente no creen en nada. ¿Ok? También se habla que últimamente en nuestra población adulta se dice que de cada 100 adultos 16, ha subido un porcentil de 7 puntos, donde aproximadamente el 23% de los adultos ya consideran que no tienen ninguna afiliación religiosa. Sin embargo, son personas que buscan ¿qué? La espiritualidad. Y algo muy importante, hermanos, es cierto, y tal vez yo también lo he dicho muchas veces, que ahora transmitir el Evangelio es muy difícil, o hablar de Dios es muy difícil, y que las personas no quieren escuchar. La verdad, no es que no quieren escuchar de Dios y de la espiritualidad. Lo que están es cansados de un Evangelio incoherente. ¿Sí? Están cansados de que se hable de moralidad, están cansados de que se hable de ética, pero sin embargo cuando ven a la persona es completamente incoherente. O sea, de eso están cansados la gente. ¿Ok? ¿Sí? También hay datos estadísticos que los propios hijos de los ministros, pastores, también la deserción es fuerte. ¿Ok? Entonces, es por esa situación. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante reconocer, entonces, que el colapso institucional, ¿verdad?, habla de la transmisión cultural pasiva de la fe ha terminado. ¿Ok? En otras palabras, esto va a ir en crecimiento porque se observa que el tema de la transmisión a nivel, puede ser a nivel muy cognitivo, que la competencia es interesante, es buena. Y que también y ofrece alternativas muy, muy interesantes, no lo voy a negar, de la cual también yo he experimentado cosas muy bonitas en ese aspecto. Entonces la afiliación se rompe cuando la matriz relacional, la familia y la comunidad predica doctrina, pero encarna dinámicas tóxicas o vacías, como se puede ver en Jueces capítulo 2:10 y todo lo que habla en Jueces. Incluso si ustedes pueden ver en el último capítulo y versículo de Jueces, habla que en ese contexto no había liderazgo, cada uno hacía. ¿Ok? Entonces había colapsado el liderazgo, había colapsado las familias, y es por eso que todo estaba haciendo lo que quería. ¿Ok? Pero habla, y esto vamos a analizarlo de una manera muy importante el día de hoy. Obviamente, cuando yo hablo de esto, obviamente, como dije, es muy personal. Y hablando de este punto, incluso uno puede decir, yo no soy merecedor. Vamos a ver en 2 Timoteo 2:22. El enfoque es la expansión rápida, métricas y el ego ministerial. ¿Qué quiere decir? Muchas iglesias y muchas comunidades hoy están enfocadas ¿en qué? En hacer muchas actividades, convertir rápido personas, adeptos a la iglesia, ¿sí? Desde un ego ministerial. ¿A qué se refiere un ego ministerial? Desde un alma fragmentada que voy a explicar. Y yo he hecho muchas veces eso, por si acaso. ¿Okay? Segundo, el Evangelio visto como una plataforma para el mensajero, donde la persona o los líderes o las personas puedan ser vistas y reconocidas. Y la otra también, la transmisión desde la herida narcisista y la codependencia. Narcisista, ¿qué quiere? Que busca que lo observen, lo miren y desde ahí manejar todo desde un control a superiores. ¿Ok? Y la dependencia habla que si no tengo esto en mis manos, no puedo existir. Y desde ahí vienen las peleas. Entonces, en ese sentido, el mandato apostólico de 2 Timoteo 2:2 habla de un enfoque en el proceso orgánico, el carácter y la centralidad de Cristo, para que se custodia, y la integración interior rendida a la cruz
y al servicio libre. Entonces, en este texto vamos a analizar todos estos aspectos. Entonces, primero, en el original significa lo que has oído decir. La palabra en original, oído, significa aprender, escuchar, ¿sí? Examinar, integrar. Eso implica cuando Pablo le dice lo que has oído. Y hace incluso una remembranza en 2 Timoteo capítulo 1:5. Me gusta, quiero leer este texto que dice: tu abuela Loaida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro que tú también tienes esa misma confianza. Me gusta esa traducción, pero también otra traducción dice: lo que aprendiste, lo que recibiste de tu abuela y tu madre, eso tú lo tienes. Y en otra parte incluso Pablo le dice a Timoteo: lo que yo te transmití. Y es muy importante reconocer desde la parte espiritual, primero, cómo nosotros desarrollamos nuestra personalidad. Cómo desarrollamos esa forma de sentir, pensarse y actuar. Es muy fácil culpar al sistema social. Es muy fácil culpar al internet. Es muy fácil culpar a muchos aspectos afuera. Es muy fácil culpar. Pero fíjense, aquí Pablo un principio espiritual y un principio psicológico. ¿Qué dice? Lo que tú eres o lo que tú vas a hacer, primero, ¿qué dice? Lo escuchaste, lo viste en el modelaje, lo aprendiste, lo integraste. Entonces, ¿cuál es el primer paso para este punto de poder transmitir a otras generaciones? ¿Cuál es el primer paso para entender desde dónde lo que yo pienso, siento y actúo es desde donde yo lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Entonces, y aquí es, yo incluso recién estaba, cuando estuve en Guatemala, recuerdo que di una charla sobre las heridas y el origen del sistema familiar. Y recuerdo que una esposa de un predicador muy importante, ¿sabes de qué me dijo? O sea, que nosotros somos culpables. No estoy de acuerdo, y se enojó conmigo. Le dije: no estoy diciendo que somos culpables. Pero sí estoy diciendo que ahí se aprendió lo que pensamos, sentimos y actuamos. Pero desde ese ego, desde ese miedo a poder observar, ¿a quién es más fácil culpar? ¿Al colegio? ¿Sí? Es más fácil culpar al enemigo, a la sociedad. Es mucho más fácil culpar, pero no hacer una reflexión que esto que mi hijo está pensando, sintiendo y actuando, lo vio, lo integró. Y no solo eso, sino que también, este punto también es que también esto que aprendió, porque alguien dirá: no, es que yo le enseñé la palabra. Sí, pero ¿qué vio? ¿Qué vio? Claro, porque a veces podemos, y lo digo por mí, puedo hablar, dice la palabra de Dios que estemos en paz unos con otros, pero sin embargo, puedo estar toda una semana enojado con mi familia. Entonces, en ese punto, habla Pablo, hablando algo muy, muy profundo, que lo que se ve, eso forma. ¿Ok? En este sentido también, nadie transmite sanamente aquello que no ha recibido primero como tradición apostólica, hablando desde el punto doctrinal. ¿Ok? Y Pablo fue un hombre que recibió directamente, digamos, de Dios esta enseñanza, y él estaba a punto de partir y necesitaba transmitir esto para que otras personas lo sigan haciendo. Desde esta parte teológica, obviamente, incluso dice que la gracia, ¿cómo inicia la gracia? ¿O cómo inicia eso que aprendemos a reconocer que es Cristo en nuestras vidas? Por medio de el oír. ¿Ok? Entonces hago una integración ahí completa rápidamente, que básicamente todo empieza con el oír, y el oír en el contexto ahí significa lo que veo, percibo, siento, escucho, ¿verdad? Ahí empieza todo ese punto. Y entonces en la iglesia habla también muy, muy importante, lo que oímos repetidamente de nuestras figuras de autoridad organiza nuestra arquitectura interna. Si el tono emocional del sistema transmitió ansiedad o vergüenza, eso será lo que se transmita a la siguiente generación. ¿Sí?
Eso aplica en el contexto familiar, ¿sí? Como se dice en algún momento, se le dice al niño que tiene que perdonar a su hermano para que no pelee. Pero cuando el niño ve a papá y a mamá, los ve ¿cuántos días? Sin hablarse. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando habla de que eres un fracaso, o sea, yo no sé por qué te tuve. O sea, algo tan fácil no puedes hacer. ¿Sí? Pero sin embargo dice, yo por ustedes daría la vida. En contexto familiar, contexto iglesia, podemos hablar del amor, ¿sí? O podemos hablar del perdón, pero sin embargo podemos estar en grandes conflictos y no querer resolverlos, ¿sí? O a su vez hablamos de la gracia, sin embargo generamos formas, doctrinas o mandamientos donde si no hace esto está en el infierno. Entonces, ¿estoy en la gracia o estoy en el infierno? ¿Sí? ¿Estoy en la gracia o sigo siendo una persona? Cuando dice que a través de Cristo Jesús nosotros somos nuevas criaturas, ¿verdad? Pero sin embargo en el mensaje puede decir somos dignos de mirar hacia el cielo. Entonces eso es incoherente. Entonces todas esas formas de que oímos, eso permite una transmisión, que se transmite a nivel transgeneracional, perdón. Eso pasa en la familia y eso pasa en la iglesia. Hablemos de la familia. Entonces, lo que no hemos resuelto, en ese sentido, ¿cómo luego lo resolvemos? Si papá y mamá se violentaban, ¿qué aprendo yo? Probablemente a autoviolentarme. Si mamá tenía que ser sacrificada para vivir con este hombre violento, ¿qué aprendo yo? ¿Sí? A saber que amar es sufrir, ¿ok? Y se sigue transmitiendo. Y en la iglesia, de igual manera, es muy importante reconocer esto, ¿sí? Uno de los problemas muy fuertes dentro de la iglesia de Cristo, hablando específicamente, son las divisiones, ¿sí? Y si se dan cuenta, es un patrón transgeneracional, entre otras muchas cosas. Entonces, por eso es que Pablo encomienda primero a escuchar el origen. ¿Y cuál es el origen? Obviamente es reconocer quién somos en Dios. Voy a pasar rápido. Y luego dice, en presencia de muchos testigos. Si ustedes leen 2 Timoteo capítulo 2:2, vuelvo a leer lo que dice. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas, ¿verdad? Y habla en presencia de muchos testigos. Entonces, hablando desde la parte teológica, espiritual, ¿verdad? La fe cristiana exige validación pública. No existe un misticismo elitista ni un conocimiento secretarizado para controlar conciencias. En otras palabras, ¿recuerdan ustedes hace muchos años atrás, desde la Edad Media más o menos, para quién estaba direccionado el estudio de la palabra? ¿Recuerdan ustedes? Solamente para los sacerdotes. E incluso quienes podían estudiar anteriormente. Solo el grupo elitista. ¿Ok? Y luego, incluso cuando ustedes recuerdan, los más antiguos, yo una vez alcancé a escuchar, pero los más antiguos, las misas, ¿en qué idioma se daban antes? En latín. ¿Ok? Y es muy importante reconocer que el conocimiento en algún punto era enfocado a una parte muy elitista o a su vez a integrar o a interpretar que solo el conocimiento, entre más conocimiento se tiene, mayor, ¿verdad? Crecimiento espiritual se tenía, o a su vez eso era reservado solo para las personas que podían leer o comprender nada más. Pero cuando Pablo habla en este sentido, habla que él lo hace a un nivel completamente general. Y algo muy interesante que Pablo habla aquí es que cuando él habla de la palabra de Dios, habla de la gracia, habla de la espiritualidad, él no lo hace en secretos, lo hace público.
¿Qué quiero decir con esto? Pablo no está diciendo que para resolver conflictos o problemas, incluso no habla de los secretos, habla que se los trabaja en público. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay ciertas formas que a veces manejamos a nivel muy íntimo, ¿verdad? Como un secreto. ¿Y qué pasa con los secretos? ¿A Pablo le gustan los secretos? ¿No? ¿Por qué a Pablo no le gustan los secretos? ¿Qué hace el secreto? Esconde. ¿Por qué escondemos? Yo hoy tengo secretos, obviamente. Vergüenza, miedo, desconfianza, culpa. ¿Ok? Eso nos lleva a guardar los secretos, porque ¿qué dirán? Y obviamente cuando lo hacemos desde el ¿qué dirán? Eso es un ego completamente fragmentado. Es desde un alma, desde las heridas que está dominando allí. Y Pablo por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y habla algo muy interesante, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio, no está hablando del tema de hablar de la palabra. No, está hablando de ese proceso. En otras palabras, Pablo está diciendo, esto estaba pasando en mi vida y cómo esto va sanando a través de estas heridas. Y algo muy importante, nuevamente aquí se ve, si ustedes se dan cuenta, ¿qué significa esto que están muchos individuos y tejiéndose aquí? ¿Qué significa? Definitivamente, la transformación, el crecimiento del Evangelio tiene poder, y esta luz que está aquí en el centro representa obviamente a Cristo, la gracia, va a tener poder y va a tener transformación, no solamente en el conocimiento teológico, sino a través de las relaciones interpersonales, sino a raíz de nuestras, ¿verdad?, interacciones, nuestras historias que tejen no solo mi historia, teje la historia de cada uno de ustedes y se crea una comunidad. Entonces, cuando Pablo habla sobre esta situación, ¿verdad? Cuando Pablo habla dice, en presencia de muchos testigos, en el original prácticamente quiere decir que en muchas circunstancias, en muchos contextos, en muchas familias se puede decir, en muchas historias mías no resueltas, ahí esto se ha hablado. ¿Ok? Y por eso es que los sistemas eclesiales cerrados, donde operan reglas invisibles de silencio, autoridad incuestionable, son el caldo de cultivo clínico para el abuso espiritual. Donde probablemente en las relaciones que otra vez habla en ese sentido, ¿verdad? Donde puede generar, ¿verdad? Y entonces, donde todo se maneja sobre secretos o situaciones que al final, cuando estallan feo. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? La parte sistémica es que dice, lo que se oculta, tarde o temprano, sale a la luz. Y desde la parte sistémica familiar dice, lo que tú no quieres trabajarlo, lo que tú quieres ocultarlo, adivina quién lo va a sacar. Tu hijo. Y si no son tus nietos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú no quieres trabajarlo, sanarlo ahora tu hijo o tu hija va a vivir lo mismo que tú guardas en secreto para no sanarlo, porque él va a tener que volver a experimentar lo mismo. ¿Para qué? Para que abramos los ojos y digamos, ahora sí me hago cargo. Pero si aún veo que mi hijo o mi hija pasa por lo mismo y me hago cargo, ¿quién va a tener que vivirlo nuevamente? Los nietos. Si me hago comprender, esto es sistémico. Entonces, fíjense en que incluso a veces hemos predicado, no hay que hablar del pasado, eso ya quedó allá, ¿verdad? Y ya ahí el Señor sanó. A ver, estamos claros. Pero el proceso de la santificación implica resolver todo ello que está en secreto para que en presencia de la gracia de Dios sea sanado. Y no solo eso, porque al momento que tú sanas esa herida, ese secreto, ¿qué sucede? Sanas tu sistema familiar y por medio de eso, ¿qué implica? Te permite servir y por medio de eso a las demás personas. Entonces miren, hermanos, hasta este punto quiero regresar a esto. Pregunta, ¿qué es lo que tus hijos
tu esposa, tu esposo, tus nietos están viendo y escuchando de ti? ¿Qué les quieres transmitir? ¿Qué les quieres transmitir? No, yo les transmito la fe, pero ¿qué tipo de fe? No, es que yo le enseño y ahora él elegirá. Sí, claro que va a elegir. Pero va a elegir en base a lo que tú estás modelando. ¿Ok? Eso es real, hermanos. ¿Sí? Eso es real. Siguiente. ¿Qué secretos, por el miedo que sientes, vergüenza, culpa, todo lo que dijeron ustedes, no queremos trabajar? Y lo más fácil, ¿cuál es? Ponernos a la defensiva y huir. La defensiva es, no me digan nada de eso, y comenzamos nos ponemos peor que toro, ¿verdad? Y nos enojamos mucho cuando nos tocan esos temas. Por eso es que se dice, nos están tocando las heridas. ¿Por qué creen que a veces un padre, cuando le sucede algo fuerte a sus hijos, se enoja mucho y quiere matar a la otra persona que le hizo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Es que le ama? No, no es eso. ¿Saben por qué es? Porque ese hijo está viviendo el secreto que tú no quisiste trabajar. Entonces te llena ese enojo, esa ira al ver que él está viviendo. Y como es más fácil, ¿a quién? ¿Qué es más fácil? ¿Echar la culpa a quién? A los otros y no querer hacerme cargo. ¿Sí me voy a entender? Porque cuando la persona a través de la luz de la gracia ha sido sanado, entiende que eso tuvo un propósito. Y cuando ve eso repetirse por alguna cosa, primero, ¿qué parte de mí se transmitió? Cada uno resuelvo, no desde la culpa, sí, y lo otro es para poder sostener a esta persona. Y aquí voy a hablar algo muy fuerte. Yo trabajo mucho con temas de agresiones sexuales. Los papás, ¿qué sucede? Están que les dan veneno a las personas. Y siempre les digo, siéntese. Y hablamos, entonces le digo, en esa condición en que usted está, ¿cómo usted quiere ayudar a su hijo, a su hija? ¿Están las condiciones? No, pero quiero matar. Y ya le mata a ese tipo, a esa tipa. ¿Y qué va a pasar? Se va a la cárcel, pues. ¿Qué va a decir el juez de esto? No. Y tu hijo, le digo, ¿y su hijo cómo queda? En peor situación. Eso no te hace ni más macho, ni más mujer, ni te hace que amas más a tu hijo. No, eso es pura evidencia de que te activaron una herida que tú aún no resuelves. Tu historia sin resolver. Entonces lo que les digo es, ¿no? Ya sabes cómo que acompañar a la persona vulnerada. ¿Sí me hago comprender? ¿O no me hago comprender? Por eso que cuando esto sale a la luz, Dios, en la gracia sana, eso me permite a mí ¿qué? Acompañar a personas que han pasado por la misma situación que yo he pasado. Entonces, por eso es que Pablo habla en presencia de muchos testigos. Porque lo que está en secreto y se trabaja en secreto, desde la culpa y la vergüenza y el miedo, no resuelve absolutamente nada. Te pregunto a este punto, a ti, ¿qué cosas no quieres resolver? ¿Qué aspectos guardas en secreto? Y otra cosa más, ¿qué secretos traes de tu familia que no los quieres trabajar? No, es que si hablo de eso, mi mamita le va a agarrar hipertensión y se va a morir. Es que si hablo de eso, mi abuelito se va a morir. ¿Sí me hago entender? Es que si hablo de eso y trato de solucionar esto desde donde yo estoy, mi hermano o mi hermana se va a enojar. O mis hijos se van a... ¿Sí me hago comprender? Estamos pensando en función de los otros para conservar en secreto estas cosas. La gracia ha estado. Entonces, hablando de el traspaso intergeneracional, transgeneracional, la pregunta es, ¿qué secretos, qué patrones tóxicos de dolor estás pasando y no estás dejando que la gracia sane?
y prefieres desde la culpa y la vergüenza, desde el miedo, seguirlos ocultando y dejando que la gracia no opere ahí. Recuerda esto: lo que tú te guardas, el secreto que te guardas, se va a transmitir. Y alguien en tu generación te ha oído. ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendiste o qué estás enseñando? Segundo, ¿qué secretos aún no son develados a través de la gracia? Olvidémonos entonces de eso de decir, ya no hablemos de aquello de allá. No. O sea, hay que tratarlo y sanarlo. ¿Sí? ¿Qué trauma que tú has vivido y aún no lo sanas? A través de la gracia de Dios, tu hijo o tus nietos van a tener que vivirlo para que tomes conciencia. Es un principio teológico y también es un principio, claro. Estamos hablando del pecado de muerte, o sea, la muerte espiritual estamos hablando. Eso estamos. Una cosa es hablar de la muerte espiritual, que yo tengo que hacerme cargo y a través de la gracia sanar, y otra cosa es que los patrones transgeneracionales que traigo, que vienen en el ADN, ¿sí? Esos como patrones que traigo, como lealtades, tengo que sanarlos. Eso se llama santificación. Entonces, ¿el alma que pecar esa morirá? Claro, por eso es que Cristo viene de la gracia para salvarnos. Pero en el proceso de la santificación implica ir sanando estos patrones y heridas secretos que traemos a través de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que eso sea transformado. Porque eso al final se convierte en un servicio para los demás. Eso es tomar conciencia. Ok, muy bien, avancemos. Tercero, encomendar sin control. Estas cosas encomienda. Pablo le dice estas cosas encomienda. Y algo muy importante, aquí no está hablando en las personas que, si es que las personas son dignas, o las personas habla de que si tienen ciertos aspectos, nada. Lo que Pablo habla aquí, estas cosas encomienda, o esta es enseñanza encomienda. Esta enseñanza transmite, en estas cosas, ¿verdad?, transmite a todas las personas. Y algo importante, cuando nos quedamos sin trabajarlo, sin transmitirlo, sin darlo a conocer, eso es un acto egoísta, ¿no? Es un acto narcisista incluso. Pero algo muy importante, cuando Pablo habla, otra vez, cuando Pablo está hablando, no está hablando solamente del conocimiento teórico, sino habla de su propio proceso de transformación, desde el proceso de la santificación. Cuando estamos hablando aquí, alguien puede hablar de la sana doctrina, pero la sana doctrina no solamente es hablar, ¿verdad?, de las cosas que interpretamos como sanas o correctas. Aquí habla básicamente de el proceso, como tú transitas aquel proceso de manera integral. Entonces, en otras palabras, ¿verdad?, la autoridad narcisista absorbe, manipula y crea codependencia, exige lealtad al sistema o al ego líder bajo la apariencia de fidelidad rigurosa. Entonces, la autoridad sana forma, libera y respeta los límites clínicos, confía en un depósito valioso, amando al otro sin intentar poseerlo para que sea verdaderamente fiel a Cristo. En otras palabras, esto va a ser posible. Vamos a poder encomendar. Y encomendar, para poder encomendar, ¿verdad?, habla de confianza. Para poder encomendar se necesita confianza. Es interesante, ¿no? A veces, por ejemplo, recién estaba trabajando con alguien, con una persona de una iglesia, no de la Iglesia de Cristo por si acaso, y me hablaba de que a su hija de 25 años le da miedo de que salga a vivir sola. Entonces le preguntaba, ¿por qué? Uy, es que hay esto y esto y esto. Entonces le pregunté, ¿qué le enseñó a su hija para que tenga miedo de eso? Me dice, no, él enseña la palabra. Y entonces, si usted le enseñó y le transmitió, ¿verdad?, esto, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que esta señorita a los 25 años, ¿qué va a hacer? Va a ajustarse a sus valores y principios. No va a ser perfecto, va a cometer errores, pero va a sostenerse en sus valores y
principios. ¿Sí me hago comprender? Entonces le preguntaba, ¿usted está confiando o desconfiando de su hija? Sí, confío, pero no está confiando. Porque la hija le había dicho que ya quiere independizarse para hacer, y es real. O sea, hoy, hermanos, está demostrado que la persona a partir de los 18 años, 19 años, si puede ser independiente, eso le permite crecer. Le permite potencializar completamente, y es verdad. Y es verdad. Es muy verdadero eso. ¿Sí? Pues por ejemplo, yo vivo solo. Soy amo de casa, a veces me cocino, un montón de cosas que antes quizás en mi casa lo hacía de vez en cuando. ¿Sí? Sé que ya tengo que dormir temprano. Ya no estoy esperando que mi mamá diga, apaga el celular, les desconecto el wifi. ¿Sí me hago comprender? ¿Ok? Porque ya lo hago completamente solo. Y no tuve que casarme con otra mamá para que me controle, ¿sí me hago entender? Pero esa es parte de la formación. Y por eso es que Pablo se permite confiar en Timoteo y en los demás discípulos, porque él ya había encarnado esto. Y si se dan cuenta, Pablo desde qué condición lo está haciendo en la cárcel y transmite este conocimiento. ¿Ok? ¿Sí, hermanos y hermanas? Entonces, es muy importante reconocer, y tengo que admitirlo, hermanos. Muchos de los líderes que estamos al frente de la iglesia somos líderes con una identidad completamente fragmentada. Somos personas muy heridas desde el frente. Es real eso, hermanos. Y por eso es que se comienza a transmitir de generación en generación lo mismo. Eso es real, hermanos. Porque lastimosamente, y luego vamos a ver este punto, ni medio se bautizaban las personas. ¿Qué se hacía? Predica. ¿Verdad? Y algo importante, no había fidelidad. ¿Y qué es fidelidad? Fidelidad es hablar exactamente donde se dice, no poner una I donde no está la I. ¿Se refiere a eso? Es parte de, pero en un 10%. La fidelidad se refiere, como se dice, a personas dignas de confianza, y el texto dice eso. Y la palabra ikoboi, que ustedes lo ven ahí, habla de capacidades. Habla de capacidades. Ejemplo, una de las capacidades es que sepa que no sea contencioso, o sea, que no sea problemático. Una persona problemática, ¿desde qué herida es problemática? ¿Rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia? Desde la herida de injusticia, todo lo que sucede es malo, es injusto, y reclamo y peleo por los derechos de los demás, desde el dolor, desde la ira, desde el enojo. Claramente voy a ser contencioso. Pero para llegar a esas habilidades, esas capacidades, ¿qué tengo que hacer? Sanar esas heridas de injusticia que traigo. Y eso me capacita. Y soy digno de confianza y fidelidad. ¿Sí me hago comprender? Si soy una persona que vengo de una herida de rechazo, cuando voy al liderazgo, ¿qué sucede? Siento miedo a que no me acepten, que no me vean mal si pongo un límite. ¿Sí me hago comprender? O a su vez, desde la misma herida, ¿qué hago? Pongo desde la violencia los límites. ¿Sí me hago comprender? Entonces, por eso, cuando Pablo dice a personas dignas de confianza, ¿verdad?, que habla de las personas que son capacitadas, lo que se puede ver en el original, entonces, en apostólicos innegociable. Confiamos ministerios por carisma, esperando que desarrollen carácter, pero la falta de integridad moral destruye Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo sí cometió muchos errores en ese sentido en Latinoamérica. Se bautizaban a la semana, al mes, ya estaban hablando Biblia.
Y fíjate, cuando habla de personas confianza, capacitado, incluso habla de no neófito. O sea, que tengan no solamente la capacidad integral de integrar su sanidad y todo demás, también habla de la capacidad de la enseñanza, de la integración del conocimiento. Porque fíjense, está demostrado científicamente, hermanos, que yo hablo e interpreto las cosas desde mis heridas. Y entonces cuando yo voy a leer la palabra de Dios, muchas veces las leo desde mis heridas. Y desde mis heridas, ¿qué hago? Hablo a los demás. Por eso es que Pablo, cuando habla aquí, habla de una integración. Habla de que el proceso de la gracia está sanando y parte del conocimiento, incluso ahora por hoy, es saber reglas de interpretación y hermenéutica y saber transmitirlas a través de la dependencia en el Espíritu Santo. Miren, hermanos, cada vez va a haber menos gente profesional o educada dentro de la iglesia. Aunque suene discriminatorio, lo que voy a decir es real. El otro día hablábamos con un líder de acá, de la zona norte, y me decía, ¿por qué será esto? Hace 30 años está escrito. Porque hace 20, 30 años no son los mismos problemas y conocimientos que ahora tienen los chicos. Entonces le dije, si la iglesia no toma en conciencia que esto Pablo está diciendo, vamos a morirnos. Y no porque no sean la gente humilde, o sea, porque en tanta humildad existe, porque están buscando que se resuelvan sus problemas. Entonces, esto es un reto para nosotros como hermanos en la iglesia. Y ustedes y aquí estamos claros de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo digo categóricamente. La iglesia de Cristo se adapta y trabaja esto y se transforma, trasciende en este punto que estoy explicando, o definitivamente estamos en problemas. Sí, hermanos, porque el discurso no es lo mismo de un lado al otro. O sea, es el principio para todos, pero definitivamente tiene que integrarse esto para poder avanzar a diferentes diferentes grupos. ¿Estamos claros en esto, hermanos? Sí. Apliquemos rápidamente esto a la familia. Mire, hermano y hermana, es muy fácil desde la parte sistémica, desde la parte familiar. Hay dos tipos de formas de interactuar o de estar presente con la familia. Es desde la parte instrumental y desde la parte afectiva. Las relaciones instrumentales, ¿cuáles son las relaciones instrumentales? Yo trabajo de sol a sol, pongo la plata para que tu educación, tu salud, la casa, ya cumplí. Sí, esa es la parte instrumental. Pero el rol o la relación afectiva, ¿qué implica? Saber reconocerse desde esa identidad y desde ahí poder transmitir y estar presente con los hijos o con la pareja. ¿Sí me hago comprender? Y entonces cuando habla de capacidad de fidelidad, habla que tú eres fiel en la forma como transmites, porque en el momento que tú vas creciendo y transformando tu desarrollo, tu presencia afectiva, te va a permitir resolver los conflictos de manera sana y espiritual. Te va a permitir observar las crisis ya no desde el estado de victimismo, sino como una oportunidad. Duele, claro, lo acepto, pero esto es para un desarrollo o integración. Cuando tú sanas afectivamente, no usas a tus hijos como instrumento para descargar todo tu dolor, traumatizarlos más y ponerlo como tu instrumento de enemigo con tu pareja o con las demás personas. Cuando tú sanas afectivamente, no obligas a tus hijos inconscientemente que sean tus aliados y tus terapeutas o tus compañeros de tus problemas. Eso no es sano, hermanos. Eso es patológico. Porque probablemente por eso es que tú eres el que está al frente. Entonces, ¿qué implica en esto? Lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. O sea, no basta con que des plata. Es importante que a la luz del Evangelio, de la gracia de Dios, oigas, sanes esos secretos y todo lo que traes para que emocionalmente y espiritualmente estés lo más funcional posible para que desde ahí sostengas a los pequeños. Y no te conviertas en un pequeño de los pequeños. Y par de pequeños
no van a poder crecer. Y eso obliga a tus hijos ¿a qué? No quiero volver a casarme nunca más. No quiero tener hijos por nada del mundo. Prefiero un perro que un hijo. Claro, porque tuviste que sostener a uno que era adulto como tu hijo. Lógico. ¿Sí me va a comprender? Por eso es que esto de ser papás implica algo muy importante en esa capacidad, a través de la gracia, de sanar esos aspectos, hermanos. Por eso es que bien dice Pablo, el que sabe gobernar su casa, ¿qué dice? Gobierne la iglesia. ¿Tiene lógica, sí o no? Una cosa es que antes se interpretaba, el que tenga sujeción a sus hijos con Pablo y los tenga ahí y sometidos, ese es el líder. Eso es mentira, hermanos. Eso fue una interpretación violenta, narcisista, egoísta, porque ya desarrollé esas capacidades, ¿ok? Ya desarrollé esas capacidades. Entonces, hasta este tercer movimiento que está complicado, vamos al último. ¿Qué estoy transmitiendo transgeneracionalmente? ¿O qué quiero transmitir? Y cuando les digo esto, no les estoy juzgando, hermanos. O sea, es el momento de que lo que tenemos que hacer lo vayamos trabajando. O sea, yo estoy trabajando full, hermanos. O sea, si yo soy capacitado completamente, yo puedo decir que de la manera como ustedes quisieran, no. Pero estoy en ese proceso de capacitación. Me falta mucho, sí, como a todos nosotros. ¿Ok? ¿Si nos damos cuenta de este tema? De la transgeneración. Por eso es que en la iglesia es exactamente igual. Por eso es que el punto de introducción hablaba, muchas iglesias están llamadas a hacer muchas actividades, predicar rápido el evangelio, pero sin embargo no hemos creado una identidad. Entonces, al traer nuevas personas, ¿qué hacemos? Seguimos transmitiendo los mismos patrones que traemos años y años. Y al final muchas veces se convierte en una maldición. Yo puedo decir que una de las maldiciones de la iglesia transgeneracional por años es la división. Una de las muchas. Y eso no se va a acabar mientras no nos hagamos cargo de todo esto que estamos hablando. De todo esto. ¿Sí? Y vamos a seguir, llenaremos otra vez este local y otra vez pasará después de unos 20 años o 15 años exactamente lo mismo. Muy bien. Y por último, ya terminamos, ese es el más fácil. Para enseñar también a otros. Entonces, el horizonte generacional es orgánico, lento y redentor. Exige el tiempo y sudor del labrador. Segunda de Timoteo 2:6. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Entonces, esto es un proceso de día a día y un trabajo intencionado. Y hermanos, entonces debemos definitivamente rechazar la ansiedad por la producción religiosa en masa. ¿Qué quiere decir eso? Buscar tener muchos miembros sentados, pero sin el proceso de la transformación. Y yo les digo, yo a veces caigo en esa ansiedad. Digo, ya debería haber esto, ya debería ser un montón de cosas. Pero creo que cuando nosotros estemos listos e integrado eso, que hay que ir y hacerlo, eso va a permitir comenzar a enseñarlo a otros, transmitir a otros. ¿Ok? Entonces transmitimos formando memorias, y las memorias son corporales, emocionales y espirituales. ¿Las memorias dónde están? En el cuerpo, en la emoción. Todo lo que escuchamos, todo lo que vimos y todo lo que observamos, eso está ahí. Entonces, pasar la fe a la siguiente generación exige la valiente decisión clínica de interrumpir los patrones de trauma familiar. La herida se detiene en nosotros. Hay que sanarlo primero nosotros.
para desde ahí poder transmitir a las siguientes. ¿Van a ser perfectas las siguientes generaciones? No. Pero vamos a poder acompañarnos mucho mejor, definitivamente desde la gracia. ¿Qué nos impide acompañar a otros desde la gracia? Porque claramente no estamos viviendo en la gracia. ¿Qué nos lleva a estar celosos y estar en contiendas unos con otros? Porque internamente estamos en esa lucha conflictiva entre lo que yo quiero ser, lo que yo requiero ser, el testimonio que tengo que dar, en lo que tengo que hacer por los demás, y no estoy enfocado en quién soy, en Dios. Que las dos deben ir a la par, claramente también, ¿no? O sea, si ya sé quién soy, también se va a mostrar en lo que yo haga. Pero lo voy a hacer no desde la ansiedad para que me acepten o me validen, sino lo hago como resultado de que estoy en ese proceso de transformación. No, porque si usted quiere seguir haciendo lo que le da la gana, como una forma de protesta ante el sistema, habla que usted no ha sanado su herida. ¿Desde qué herida lo está haciendo? Herida de injusticia, humillación y rechazo. Porque inconscientemente, internamente, usted sigue cabreado, sigue enojado con papá y mamá. Todo rechazo al sistema, a la autoridad, desde la ira, la violencia, es muestra de enojo y dolor, ira hacia papá y mamá. Porque cuando sano esa relación con mi autoridad interna, espiritual, emocional, automáticamente comienzo a verme como manifiesto con mis autoridades. ¿Qué implica? No es desde la sumisión total o desde pegue o mate, no, sino desde que si tengo que poner límites, lo pongo de una manera sana y amorosa. ¿Ok? Entonces, hermanos y hermanas, Pablo dice para enseñar también a otros. Y entonces, si vamos a la parte familiar, y aquí es muy importante reconocer, aquí los que son abuelos, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Por qué a veces los abuelos son diferentes con los nietos? Es una razón también de reivindicarse por la crianza que no se pudo dar a sus hijos. Y Pablo aquí les está dando esa razón a ustedes. Pero quiere que lo hagan desde que usted ya ha sanado, no desde el miedo. ¿Sí me voy a entender? O sea, que ya usted hizo el proceso. Ya está, ni modo, ¿verdad? Ya estuvo. Pero sí lo puedo hacer, ahora me hago cargo, desarrollo esas capacidades en la gracia de Dios para hacerlo con mis nietos o siguientes generaciones. ¿Sí me hago comprender? Hay oportunidad en todo tiempo. Entonces, y a los que aún no somos papás, no somos papás, me parece que eso va a ser muy importante al momento que escogemos nuestra pareja y también cuando decidimos ser papás. ¿Qué quieres entregar? Y es por eso que tener pareja o tener hijos es el paso de crecimiento espiritual y emocional muy profundo, cuando se lo hace con conciencia, siguiendo este patrón. Pero si no, seguimos en la misma, repitiendo los mismos patrones. Pregunta, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué os queréis, amada familia? Ya sea que vas a tener una pareja, ya sea que vas a tener hijos, una familia, ya sea que en la iglesia, ¿verdad? El liderazgo, donde sea, el punto es, ¿cuál es el primer paso? Recibir en gracia y sin autoobsesión. ¿Quién significa autoobsesión? Por querer agradar a los demás. No para hacer algo para los demás, sino porque vivo en la gracia. Segundo, guardar el tejido de la comunidad. Recordar que nuestra espiritualidad sí o sí se va a desarrollar en las relaciones interpersonales, en comunidad, nos guste o no nos guste. Tercero, encomendar en libertad y madurez pastoral, espiritual, familiar. Aprender a confiar. Cuando ya sé que he dado las suficientes herramientas para que puedan avanzar. Y por último, que una vez que encomiendo a estas personas y yo mismo, nosotros mismos transmitir con esperanza, sin repetir los mismos patrones de heridas. Y entonces ahí el ciclo de la transmisión fiel se va a poder ejecutar. Los hermanos y hermanas, esto es muy importante para nosotros poder avanzar
Muy bien, hermanos y hermanas. Y en este sentido, la vida que despierta generaciones no es la que deja su nombre grabado en la historia de los demás. Es la que en silencio, fidelidad y rigor amoroso logra grabar en otros el inmarcesible nombre de Cristo Jesús. Hermanos, nosotros traemos una generación, traemos muchos patrones, pero parte de también mirar atrás y sanar nuestras generaciones futuras, mejor dicho, parte de sanar nuestras generaciones futuras es mirar nuestras generaciones atrás. No para juzgar ni condenar, sino para honrar. Personalmente, yo fui una de las personas que juzgó muy duramente a muchos líderes de las generaciones anteriores en esta congregación y también en el país. Fui muy violento muchas veces en mis discursos, en mis comentarios. Y al final me vi repitiendo los mismos patrones que ellos. En otras palabras, a comer polvo. Como parte de mi propia elección por no querer ver mis heridas. No porque Dios me castigó, sino porque Dios me amó y me permitió que a través de mis elecciones vea esto para reconocer eso. El misionero Eduardo Zul, Enrique Romero, y uno de los primeros predicadores de esta congregación fue nuestro hermano Segundo Campo. ¿Sí? A quien es muy importante honrar, reconocer como inicio de este espacio en esta ciudad, y diría en la provincia, que independientemente de las decisiones que hubo, ¿verdad?, a nivel personal, como hay un testimonio de que él le gustaba predicar y amaba mucho, y dentro de ellos aparecieron otros hermanos, ¿sí? Parte de eso nuestro hermano Eloy Moreno, papá, ¿no? Sí, y entre otros hermanos más. Y creo que el punto aquí es reconocer a estos hermanos. Y en este caso sí quiero reconocer al hermano Segundo Campo en ese sentido. Porque al final cuando él se fue, quizás se fue sin esa honra, sin ese reconocimiento. Y el día de hoy quiero reconocer eso. Porque en algún momento en un trabajo espiritual que hacía, Dios me dijo, eso que tú criticas, a través de eso, tú conociste. ¿Sí? Y obviamente, igualmente los demás líderes, incluyendo a mis padres. Los hermanos, para poder cambiar los patrones, hay que reconocer y honrar nuestras generaciones con el trabajo que hicieron, bueno o no tan bueno, y aquello que no fue tan bueno, es el momento de transformarlo desde la gracia, por amor a Dios, por amor a uno mismo y como parte de nuestra identidad en la gracia de Dios. Lo mismo va a ser mirar a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, tatarabuelos, todo eso, no con el fin de juzgarlos, condenarlos, sino para honrar que gracias a ellos estamos acá. Y que mirar lo bueno y no tan bueno, y lo no tan bueno, lo bueno es recibirlo, fortalecerlo, y no tan bueno, transformarlo en la gracia de Dios como parte de la santificación. Y así vamos a poder crear o transformar o trascender con generaciones más sanas en la gracia de Dios. Esa es la invitación para cada uno de nosotros. Que la gracia y el amor de Dios siga transformando nuestras vidas para transmitir a las futuras generaciones. Bendiciones.